Hola amigos, miren qué lindo, un bigote que me he echado, pero hay alguien que no le gusta y quiere que me lo quite. Amor, пожалуйста, убери эти усы. Что это? Bueno, no le gusta mi bigote. ¿No te gusta mi bigote? Me gusta, когда у тебя борода вот Ah, здесь. bigote. No. Ven, me lo tengo que quitar ahora. Yo que quería salir en el video con este bigote tan bello. Bueno, sigan viendo. Pues como ven, me he tenido que quitar este bigote tan lindo y tan bello que yo tenía, que me gustaba tanto. Dios mío, y la culpable de esto no es nada más y nada menos que esta señorita que ven aquí, que no lo quería. Pero bueno, es lo que toca. Estamos aquí delante de Burger King porque vamos a comprar unas hamburguesitas sabrosas para llevarnos para comer para allá, para Cactubier. Ahora cuando vamos a subir por el teleférico, mi mamá todavía no lo sabe, le da miedo, pero bueno, es lo que toca. Sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirles que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. Así que, vamos allá. Aquí estamos ya comprando unos heladitos ricos y sabrosos. Mi mamá quería helado, así que decidimos comprar unos helados, pero sucede que cuando probamos pedirlos en la maquinita, donde se puede hacer el pedido sin tener que ir directamente ahí al mostrador, decía que no había helado. Mira, como pueden ver ahí es donde están las maquinitas, no había helado y entonces pensamos que no podríamos comprarlo. Sin embargo, vimos a unas personas saliendo con el helado. Mi esposa me está diciendo que ella también quería una Fanta y ve que en el refrigerador sí hay Fanta, mientras que en el aparato no ponía la Fanta. No sé por qué suceden esas cosas, que algunas cosas están ahí en esos aparatos y otras no. Pero bueno, al final decidimos comprar estos heladitos sabrosos y también nos vamos a llevar una Fanta para que mi esposa se tome la Fanta que le gusta. Como ven, ya voy con mi helado. Mi mamá me está esperando porque habrése visto una señora que le gusta el dulce y si se habla de helado, pues peor todavía. Ya estamos saliendo, como pueden ver, con los heladitos sabrosos, uno para cada uno. Aquí está Ulises y mi mamá esperando sus helados. Me da cara contenta cuando recibe su helado porque es que eso a ella le encanta. Nos vamos a tomar estos heladitos un momentico aquí y después seguiremos nuestro viaje y nuestro camino. Pues bueno, ya estamos aquí a punto de tomar el teleférico. Mírenlo ahí, hay una pequeña cola, una pequeña fila, pero les comentaré que estando aquí en la fila conocimos a dos muchachas, mírenlas aquí atrás, que son de España, exactamente de las Islas Canarias, y mi mamá, que le encanta hablar español, está ahí dando su muelita. Aquí estoy con mi esposa, listos para subir. ¿Qué? ¿Te gusta Cactubier? Dice que sí. Pues nada, estamos listos para subir para allá. Y aquí vemos a Cuca. ¿Qué crees? ¿Te gusta el teleférico? Pues le da miedo el teleférico, pero bueno, irá entretenida. Aquí vamos ya para arriba. Les comentaré que estoy grabando todo este audio en off debido a que por un error el micrófono estaba apagado durante un buen rato y no hubo sonido. Por eso ustedes ven así, pero a partir de un momento se escuchará ya el audio normal del video. Por eso es que por ahora les iré explicando según lo que estoy grabando con la voz en off. Aquí estamos subiendo por el teleférico y mostrándoles el paisaje de los edificios. Miren ahí como las muchachas están conversando, dicen que si había un periodista aquí dentro del teleférico. Mi mamá estaba contenta porque estaba hablando español después de tanto tiempo, solamente escuchando ruso. Así que como ven, estamos subiendo. Está bastante alto, pero se pueden ver las montañas, algo del paisaje a través de aquí de la ventana. Eso es lo que toca. Vamos para allá. Vamos subiendo poco a poco. Mira aquí cómo se ve el otro teleférico que nos pasa por al lado. Algunas casas así en las puntas de la montaña. Hace un poco de frialdad, pero no suficiente. Todavía no estamos en invierno, estamos en el otoño. Pero mientras tanto vamos por ir para allá subiendo. Miren aquí eso que ven, es un carril por el que van una especie de carritos. Que ya verán cómo Ulises y yo lo vamos a montar a toda velocidad. Pero por ahora vamos subiendo, estamos casi a punto de llegar. Pues como ven, ya estamos entrando ya. Aquí hay que moverse rápido porque el aparato no se detiene y hay que salir bastante rápido. Aquí estamos todos alistándonos para salir. Y como ven,
poco a poco. Y Cuca desesperada por salir rápido para no quedarse ahí y volver a bajar. Pero ya logramos salir, ya estamos en Cactobié. Miren del otro lado la cola de los que van a bajar. Así que ya saben, ¿qué te pareció, Cuca, lo que es el teleférico? Pues miren aquí qué bonita se ve esta estrella. Realmente Cactobié es un lugar muy bonito, muy turístico, un lugar imprescindible cada vez que llegues a la ciudad de Almaty para visitar y mirar lo que puedes encontrar aquí. Vamos a hacer un recorrido, ahí ven una casa que está al revés, mira ahí cómo está escrito el nombre del lugar, Cactobié, como se pronuncia correctamente. Empezaremos nuestro recorrido ya. Pues aquí vamos directamente a donde están los carritos. Miren ahí los carritos esos que son para bajar por ese camino. Ulises y yo vamos a probar. Pero primero quiero mostrarles la vista que se ve desde esta parte. Se puede ver prácticamente toda la ciudad. Está súper bonito. Si pueden apreciar, aquí hay como dos miradores rojos. Una vez los probé, no me gusta mucho cómo se ve. Así que mucho mejor es directamente desde aquí mostrarles lo que se ve en el paisaje. Miren qué bonito se ve la ciudad. No hay mucho sol porque estamos en otoño y los días están así un poco nublados, pero todo se ve claramente. Miren ahí el teleférico azul a lo lejos. Son los que están bajando ya camino a la ciudad. Miren cómo hay naturaleza, se ve todo muy verde. Realmente muy bonito. Pues nada, vamos para los carritos, que es lo que toca ahora. Aquí estamos listos ya, como pueden ver. Vamos a montarnos y vamos a dar este recorrido. Primero voy yo, pero atrás de mí va Ulises. Miren aquí Cuca, que está deseosa por montarse también, pero bueno, al final no lo hizo. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo sigue esto? Es que es una vieja un poco miedosa, pero bueno. Nosotros sí nos montamos y vamos para allá. Aquí voy saliendo ya, como pueden ver. Adiós, adiós. Nos vemos. Miren Ulises de atrás poniéndose el cinturón. Estamos listos para irnos en este camino. Vamos a ver qué tal. No se permite filmar, por tanto la cámara se la tuve que dar a mi esposa. No se podrá ver tanto de cerca, pero está prohibido filmar. Incluso pensé, a lo mejor cojo y me la llevo y cuando ellos no sepan voy filmando, pero no. Porque hay cámaras en todo el trayecto. Hay cámaras y lo hacen especialmente para que si te ven filmando, después te ponen una multa bastante grande. Y no estoy en este momento ni con deseo ni en condiciones de pagar una multa. Así que, como pueden ver, aquí vamos. Se puede ver un poquito ahí a lo lejos cuando estamos dando la vuelta, pero por la distancia no se va a ver muy cerca. Es lo que toca. Pero el recorrido está bastante largo, les comentaré. Y yo había montado esto hace un tiempo detrás y era mucho más corto. Parece que lo ampliaron, incluso hicieron una zona que se ve atrás, como ven, una espiral de arriba hacia abajo. En esa parte coge bastante velocidad. Pero bueno, ahí vamos. Miren cómo se puede apreciar el paisaje de la ciudad, muy bonita. Algo de la ciudad de Almaty que me gusta mucho es el hecho de que es una ciudad bastante verde, en comparación con otras, como es el caso de la capital, Astana, que a mi gusto personal es una ciudad un poco así más fría, como sin alma. Mientras que Almaty es mucho más bonita, mucho más verde, mucho más interesante a mi gusto personal, más natural. Y bueno, aquí vamos, esperando todo este trayecto. Pues nada, aquí ya estoy regresando, como pueden ver. En el final, el carrito como que se detiene un poco, lo que es la velocidad, no va tan rápido. Para que se acomode ahí y que nos podamos bajar. Fue una experiencia interesante. Realmente esto coge bastante velocidad en algunos momentos, así que pasa por una curva y entonces uno como que se asusta, piensa que se va a desprender, pero no. Eso está bien asegurado, no sucede nada, todo está bien. Así que como ven, ya terminé mi trayecto. Estoy subiendo aquí, mi esposa esperándome, Ulises viene atrás, debe estar ya al salir por ahí, míralo ahí, por ahí viene. Realmente se pasa bien, se disfruta, nos gustó. Me hubiera gustado ver a Cuca en este trayecto, pero bueno, saben que a ella le da miedo ese tipo de cosas. Bastante que se atrevió a subirse en el teleférico. Vamos a preguntarle ahora a Ulises qué le pareció.
si le gustó esta aventura. Ahí se va quitando ya el cinturón de seguridad y para abajo. Esa es la cosa. Bueno, dime, ¿qué te pareció? ¿Está bueno? Esa es la cosa. Ay, ya nos bajamos. Eso va súper rápido. Yo quería filmar un poquito, pero está prohibido, no dejan. Yo dije, bueno, a lo mejor cuando empiece filmo, pero no. Porque por todo el camino hay cámaras que te van grabando, que si filmas cuando subes, te meten buena multaza. Así que les voy mostrando, el camino está bastante largo. Todo hasta ahí. Después viene esta parte de aquí, no sé si logran ver al final, donde hace así, con una velocidad. Realmente había momentos en que me daba miedo que se fuera a salir del carril, pero no, evidentemente eso está hecho para eso. Dime, Ulises, ¿qué te pareció? Dime la velocidad que coge eso. La velocidad no, 100 kilómetros. Rapidísimo, ¿eh? Un momento que montamos Ulises y yo, pero hubo un momento en que yo vi, sobre todo en las curvas aquí donde está... Oh, Мне ya. кажется, Улисесу не объяснили, что там есть стоп, и он может Es останавливаться. verdad, a Ulises nadie le dijo que se podía frenar y él iba por ahí para allá así, rapidísimo, él ni se enteró. A yo sí, cuando vio que iba muy rápido, echaba un poquito para atrás. Pero bueno, así es la vida. Pero es que no, es que a Ulises le gusta todo eso de las cuñas, de la Fórmula 1. Él iba que joder. Miren qué bonito este perrito. Oye, ¿dónde tú vas? La compañera Cuca no la dejamos montar, ella quería, pero no la dejamos. ¿No te cuadró esa talla? Ay, Dios mío. Pasa que ella vio un perrito negro que le gustó mucho y dice, a mí no me da envidia porque yo tengo también mi perrito. Ay, Dios mío. Pues nada, hubo un poco de problema con el audio, pero ya lo arreglé. Así que en unas partes del video probaré mejorar el audio para que se escuche mejor. A lo mejor tendré que grabar un poco de voz en off, pero no pasa nada, son gajes del oficio. Ya el micrófono está arreglado, todo encendido. Y vamos a seguir en este paseo, en este viaje tan interesante en Cactovie, al lado de mi amor, mi corazón, mi vida. Aquí tenemos esta cafetería que se llama Monteverde. Con un cartel azul, debería ser verde, pero bueno. Pero nosotros no vamos a gastar dinero en eso porque es que trajimos nuestra comida sabrosa, unas hamburguesitas que están riquísimas. Ahorita todavía no tenemos tanta hambre, vamos a ver dónde nos sentamos a comer y a disfrutar de esta sabrosura de almuerzo. Por ahora seguimos paseando, seguimos dando la vuelta aquí en Cactovie. Ahorita vamos para allá, pero miren la colaza, Dios mío. Aquí, como ven, hay como un pequeño escenario donde algunos días especiales hacen sus actividades, sus fiestas y algunos grupos cantan. Miren aquí esta fuente en forma de manzana, porque para quien no lo sabe, la ciudad de Almaty, Almatá, es un tipo de manzana que se da aquí en Kazajistán especial y a eso se debe el nombre de la ciudad. Miren qué bonito. Esta es la parte donde se pueden comprar algunas cositas para comer. Realmente Cactovie es un lugar bastante bonito, bastante interesante. Todo depende de los gustos de cada cual, lógicamente. Hay personas que quizás podrían pensar que esto no es interesante, pero todo depende de tu manera de ver las cosas y de tu perspectiva. Miren aquí qué bonito está. Tenemos este águila. Estas personas aquí se dedican a cobrar, por ejemplo, tú te pones ese traje nacional, te suben el águila arriba, te tiran fotos y te cobran carísimo, ya lo hice. Pero creo que en esta trampa no voy a caer otra vez. A ver, no es que sea una trampa, pues realmente estás pagando por un servicio, pero es bastante costoso. Bueno, aquí los carritos para los muchachos, el trencito también, para que los niños también tengan sus actividades. Esta es la parte de los souvenirs. Ahora les voy a comentar con mi mamá, porque mi mamá en el 2017, que fue la vez anterior que vino, regateó y se compró 2 casajos. O sea, son como unos muñecos con su ropa nacional, 2 casajos que a ella le había gustado mucho y lo compró de este lado. Miren aquí. Estas son todas las tiendas de souvenirs, todas las cosas que se pueden encontrar. En una de estas tiendecitas fue donde mi mamá regateó los chinitos. Está bonito, está bonito. ¿En cuál de estas tiendas fue que te compraste los chinos? ¿No te acuerdas?
Regateaste, que me acuerdo, regateaste. Mira aquí otros, mira esos dos, que son de goma. Estos son otros. Pues aquí tenemos a los Beatles, como pueden ver, The Beatles. Normalmente hay la musiquita puesta, pero hoy parece que, no sé, decidieron no ponerla. Hasta para tirarse fotos con los Beatles. Hay su colita. Miren para allá. Pues creo que los Beatles se quedarán para después. Pero tú has sido todavía fanática, y si fuera Julio Iglesias, ahí sí hace la cola. Era mi marido. ¿Era tu marido antes? Sí. Dios mío. ¿Quién se acuerda cuando la campeona de peso completo de boxeo, Cuca, compitió y quedó eliminada del campeonato? Hasta Ulises también compitió. Oye, pero le diste buen piñazo. Eso te gusta, el elefantico, esa bobería. ¿Te sientes preparada para tirar y ganarte un muñeco? Mira las escopetas. Mira, te puedes ganar ese oso y ese sí te cabe en la maleta. Oye, ¿verdad? Ya puedes empezar. Aquí vemos Ulises. Tiene que disparar hacia allá y darle a los rojos. No te preocupes, tú lanza por ahí para allá. ¿Qué crees, amor? ¿Ganará algún premio? Я уже поняла, что мы не победим, поэтому... Ah, Потому что надо везде. no, Ну, ладно. hay que darle a todos. Попал или нет? Está difícil el premio, pero bueno, lo hacemos más bien por la diversión. О, попадает. Ulises fue tirador campeón. La compañera Cuca está echando humo. Ulises ahí está tirando todo lo que se encuentra. No, vamos a ver. Miren lo concentrado. Y quiere ganarse aunque sea un muñequito. Aquí. Nivel de concentración que se necesita. Pues estamos pasando ahora por este pasillo donde vemos que hay distintos tipos de lugares. Aquí con estos muñecos egipcios, no sé qué será. Son como los espejos, ¿no? Muchos espejos, como una sala de los espejos, algo así. Y esto aquí, no sé. No me llama mucho la atención esto. Me da la impresión como cosas más para niños y eso. Fotozona, una zona de fotos con espejos. Aquí está el baño, como pueden ver. Esto es algo muy interesante que hay aquí, a mí me gusta mucho, que hacen como una especie de competencia, como si fuera así un tenía el laberinto, ¿cómo se llama? La tenía mucho bit laberinto. Un cuatro coordenadas de una ciudad, es el laberinto, está escrito. Pues aquí le llaman laberinto, no se me parece a lo que nosotros conocemos como laberinto, pero bueno. Aquí la persona tiene que ir subiendo, encaramándose y saltar de un lugar a otro sin caerse, aunque como pueden ver, le ponen una especie de protección. Aquí ven, se puede pasar hasta el lado de allá también. Está interesante. Nos podemos encontrar con el perrito. Y aquí, como ven, esto es para escalar. Esto lo he visto mucho aquí en Kazajistán. Por ejemplo, en muchos gimnasios existe esto, donde se puede escalar, y creo que tiene distintos tipos de niveles, en dependencia del nivel que logres, también consigues unos premios
y unas cosas. Miren aquí. Qué interesante. Nunca lo he probado y creo que tampoco lo probaré. No soy yo de este tipo de cosas. Se ve bastante difícil. Pues miren, esto viene siendo como un cuarto de terror o algo de eso. Ese tipo de cosas no son muy buenas para el corazón. Así que no están en los planes. Ahora, como ven, hay otras cosas distintas. Aquí tenemos esto que viene siendo como una montaña rusa. Que increíble, un dato muy interesante. En estos países se llama montaña americana. Y en Latinoamérica lo conocemos como montaña rusa. Aquí ven, más lugares para tirar. Y como para los niños pequeños, ¿ven? Parque inflable Madagascar. Y aquí vemos la montaña rusa. Yo me monté aquí una vez. Está buena, está chiquita, pero va bastante rápido. Así que sí tiene su efecto. Vamos a ver si tenemos la suerte de ver a alguien en movimiento. Por ahí viene alguien. Miren cómo va subiendo por ahí. Ya va a aparecer. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y después como que del lado acá empieza a bajar a toda velocidad. Vaya va, ¿eh? Todavía va lento. Pero después se pone rápido. Ah, ahí es cuando cae, ¿ah? Eso es lo que le gusta aquí a esta compañera. Le gusta mucho ese tipo de atracción. Dice que no. Dice mi mamá que este es el que le gusta a ella. ¿Qué ustedes creen? Esta es su atracción preferida. Pues aquí tenemos los conocidos carritos locos que esta compañera los montó ya una vez y chocamos entre todos ahí en los carritos. Nosotros chocábamos con ella y ella chocaba con la pared, pero por lo menos chocaba con él. Aquí vemos esto que es como para niños más pequeños. Miren aquí la torre de comunicaciones famosa de aquí de Amati. En todos los videos, en todas las fotos que se ven, encuentras en todos lugares, de las cosas que más muestran es esta torre. Aquí vemos una terraza, así se llama, igual que el lugar, Cactovie Terraza. Miren qué bonito está. Pues aquí empieza el mini zoológico, pero parece que por la temporada es probable que ellos estén escondidos y guardados porque tienen frío, tienen fricandol. Hay otro video en el canal de hace un par de años donde sí les muestro mejor el zoológico, pero les prometo hacerles uno en el futuro cuando el tiempo esté mejor. Pero no solamente aquí, todavía les debo el zoológico de la ciudad de Amati, porque esto es como un mini que se encuentra aquí en Cactovie, pero el verdadero zoológico, que está espectacular, se los mostraré en otro video en el futuro. Pero por ahora estoy mirando un poquito a ver si de casualidad encuentro algún animal, pero me parece que no. Todos están resguardados, no hay absolutamente nada aquí. Pues nada, pregunté, y no es que estén guardados, es que no están aquí. Parece que en esta temporada se los llevan de aquí. Imagino quizás para el zoológico principal o para otro lugar para que no pasen frío, ya que las condiciones de aquí no están para resguardar esas temperaturas, y en otros lugares sí. Así que bueno, no pudimos apreciar lo que es los animalitos aquí en el mini zoológico, pero sí hemos mostrado todo lo demás que se puede apreciar aquí en Cactovie. Es lo que hay. Seguimos nuestra travesía. Pues aquí tenemos también una foto la última vez que vinimos en este trono con estos trajes. Yo y mi amor. Se las mostraré para que vean lo que teníamos ahí. Pues bueno, acabamos de subirnos en la estrella. Miren para allá, esto va a subir. Ya el día está un poco así nubladito porque ya son las 5 de la tarde. Es un poquito de frialdad, pero nada. Y ahorita nos vamos. Aquí estamos
Vamos para arriba. Mira que, vamos para arriba. ¿Qué tú crees, bien? Miren qué bonito se ve la ciudad desde aquí. Y eso que todavía no está suficiente oscuro para que se vean las luces. A ver, vamos a entrar en la cima. ¿Cómo es? ¿Pasó qué? Miren ahí, estamos ya casi en la cima de la estrella. Mejor no miro porque me da mucho mareo. A lo lejos se ve la montaña. Tiene nieve en la parte de arriba. Está súper bonito. Ay, Pues ya estamos en la parte más alta. Miren cómo se ve la torre. A partir de aquí es para abajo que vamos. ¿vamos rápido o lento? Lento pero aplastante. Pues nada, aquí ya nos estamos yendo para la casa. En caso que les haya gustado el video, ya saben, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y dejen en los comentarios sus opiniones al respecto, qué les pareció este paseo por Kaktovie aquí en la ciudad de Almaty, en Kazajistán. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Y eso sí, recuerden que por aquí les estaré dejando el último video que subí anteriormente a este, que se trata sobre un paseo nocturno por